Listo, pues vamos entonces directamente a la tarea, ¿ok? Dejamos una tarea para reflexionar y ejercitarnos un poco en cuanto a la distinción, uso y aplicación de modelos, tipos y sistemas de muestreo dependiendo de la conveniencia o la necesidad que se tuviera. Se presentaron algunas preguntas, espero ahorita me ayuden ustedes a contestar y sobre todo algunos ejercicios en donde, como siempre, es súper necesario que ustedes lean y lean muy bien. ¿De acuerdo? De hecho, ayer le escribí a Luis si había leído bien por ahí parte Sí, de la profe, tarea. perdón, ya no le contesté, pero No, no se preocupe, pero estaba, vamos. tenía un mal de fiebre. Sí, no, pues está canijo. Sí, hay que checar eso. Entonces, pues ahora sí que de la manera más atenta les pido que levante la mano quien nos quiere comentar su tarea. Ok, bueno, si no hay voluntarios, vámonos directamente con la señorita Jiménez Neri, María Guadalupe. Adelante, señorita. Sí, aquí estoy. ¿Qué parte? Eh, todo. Ok. Bueno, en la primera, en donde se describe con tus palabras el concepto no aleatorio, bueno, esa yo como respuesta escribí que es, bueno, para mí es algo seguro, algo que se escoge intencionalmente, por ejemplo, bueno, lo aleatorio en sí, pues es ahora sí que al azar, y Ok. pues lo contrario de eso es algo, bueno, para mí intencional, y entonces algo seguro. Um, y la 3 es lo mismo un proceso de muestreo aleatorio que un método de muestreo al azar. Y yo menciono que sí, debido a que este es un muestreo, bueno, que un muestreo aleatorio es sinónimo de un muestreo al azar. Ok. Eh, ¿Dónde estoy? La 4. Menciona un ejemplo de una investigación donde se trabaja con un muestreo no intencional. Eh, no entendí a qué se refería con random. Pero bueno, mi ejemplo es este. Bueno, yo la verdad lo encontré estuve buscando ejemplos, porque no, bueno, a mí no se me ocurrió algún ejemplo, pero este fue mi ejemplo en la parte, dice, este, un muestreo no intencional. No, no miento. De hecho, sí. A ver, espere. Utilizar enfermos. Um, no, el siguiente fue el que sí busqué. Este sí fue mío. ¿Sí fue mío? Sí, ¿no? En Sí. realidad yo no lo sé, señorita. Ahora sí que pues es su tarea. Tengo algunas observaciones, por Ah, eso le pedí que usted participara, ujú. pero ya me las Utilizar. está respondiendo. Gracias, Lupita. Nos vamos a Sí, quedar con esas dos ok. primeras respuestas, ¿vale? Pero sí le voy a pedir que se comunique conmigo después de la clase, ¿ok? Gracias, Sí, muy pero buen trabajo. Ok, ahora vamos con otra persona. Eh, Jiménez ya estuvo. Santillán Castillo. Señorita
Lisbeth no está. Ok. Rodríguez García Marisol. Mari, hay un ejemplo que me pareció muy interesante y que me gustaría nos comentara aquí ahorita en la clase. ¿Sale? ¿Qué anda por allí, Marisol? No, tampoco Mari está. Ok. Elvia Ofelia, ¿anda por allí? Sí, profe. Bien, permítame tantito. Sí. Encontré algo interesante acá. Aquí está. Ah, no, pero no es psicometría. Adelante, señorita. Igual desde Platíquenos el sus respuestas. Vamos a empezar si quiere igual desde la uno. ok. Ahora sí. En la de describir con mis propias palabras el no aleatorio, puse que se podría decir que es tomar la muestra al azar y que se pueden elegir a los... Bueno, aquí me equivoqué. Sí, de hecho. Sí, sí, porque no se elige, no se eligen convenientemente. Esa Ahí era era mi no duda. conveniente. Ajá, sí, no, me faltó el participantes no convenientemente. Por eso igual lo puse así como que entre comillas. Claro, Perdón, claro. ahí. Ajá, y bueno, yo no lo hubiera dicho como tal, así de sinónimo al azar, sino como que este. Ay, no, a ver, espéreme, ya me confundí. Ujú. Con tus propias palabras, el concepto de no aleatorio. No, entonces sí está bien. Se puede decir que la muestra no es al azar, más bien se eligen a los participantes un poco más convenientemente para la investigación. Ok. Sí, está bien. O igual me equivoqué, pero según yo. Y lo contrario de no aleatorio, pues le puse así como de aleatorio o probabilístico. Ujú. Pero para definir así como aleatorio, ahora sí, no lo llamaría así como tal sinónimo de al azar, sino que, bueno, yo lo entiendo más como si dependiese de al azar o de, por decir, de la suerte de cada participante que tiene ser, para ser elegido, ya que todos tienen pues la misma probabilidad de ser elegidos. Y la Ok. siguiente mención, un ejemplo de una investigación donde se trabaje con un muestreo no intencional. Yo puse que en un grupo de 100 personas se elegirán solo el 25% mediante una tómbola donde estarán los nombres de cada uno y todos tendrán pues la misma oportunidad de ser elegidos. Muy bien. Está muy general, pero no me quise mucho adentrar. Y la siguiente es, mencione un ejemplo de una investigación donde se trabaje con un muestreo estratificado. Ajá. Igual, en el mismo grupo de las 100 personas, solo se elegirán a las personas de género femenino de 20 a 25 años de edad y otros de género masculino de la misma edad. Quiero entender que aquí en el muestreo estratificado, el mismo grupo se divide en más grupos con características iguales. Bueno, ajá, puse que el género, la edad, supongo que igual podría ser, no sé, la religión, la estatura, el peso, características que compartan, pero Por ejemplo, todos los que pesen lo mismo. ajá, en un rango, ¿no? De, no sé, de 35 a 40, de 50 a 60, así, en rangos. No sé si estoy. Adelante, continúe. Y aquí menciona un ejemplo de un tipo de investigación donde se trabaje con un muestreo sistemático al 15% de una población de
78.960. Aquí no lo entendí muy bien, igual y me pude equivocar, pero yo le Tengo puse una en una duda, al investigación. igual que con la señora Guadalupe, señora, perdón, señorita Guadalupe. ¿Por qué si tienen dudas no preguntan? Porque, bueno, yo me quedé porque dijo que lo íbamos a comentar en clase, entonces por eso, pero igual porque no soy así como que mucho de la idea de estar pues así como que molestando a los profes porque sé que tienen más clases y así, pero Híjole, obviamente si yo no acuérdese de resolví, no pensar ni sentir por los demás, ¿eh? sí, perdón, pero igual tenía la intención de que si no se resolvían mis dudas en esta clase, sin duda alguna, ahora sí, pues ya le iba a preguntar directamente, pues. Muy bien, seguro que sí, porque básicamente para eso estamos y pues siempre insisto, ¿no? Que si tienen dudas o preguntas, pues no se queden con ella o lo copien o así, ¿va? Muy bien, adelante con su ejemplo, perdón. Ok, yo puse en una investigación se pretende conocer el grado de estrés de los empleados, me equivoqué, de una empresa con 78.960 empleados, donde se tomara solamente la muestra de 15%, que son 1.184 empleados, Ujú. y la muestra será de forma sistemática y se hará una lista de solo el 15% de los empleados y se elegirá cada cincuentésimo de acuerdo al orden de la lista. Ok, bien, está bien llevado, bien trabajado, sobre todo porque lo que nos presenta son números enteros, o sea, variables de tipo continuo, ¿cierto? Sí. ¿Continuo? Y mi duda aquí fue si, es que por decir en mis apuntes tenía que era cada cincuentésimo, pero supongo que puede ser, no sé, cada dos o cada tres Cada o cada... cuarentésimo, treintésimo, sí, 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 ahora sí que dependerá del grado pues del tamaño de su muestra, que era lo que decía, ¿no? Pero Y como bien, aquí de pues eso, lo quise hacer así, de cada cincuentésimo. ok, como en El en la siguiente tabla, ajá. Bien, la que sigue es interesante. ¿Qué dice? dice, se desea conocer la satisfacción. Ay, ya me lo moví. La satis. Ok. Se desea conocer la satisfacción laboral de los empleados de una empresa, para lo cual se aplica una escala y se toma como muestra a 300 de los 1.250 colaboradores y se obtiene que 65% cumple con las características de satisfacción, mientras que el 40% no. La medida media de satisfacción laboral fue de 50.92. De acuerdo con los conceptos revisados y los datos que se recolectaron y tomaron en cuenta para dicha investigación, Ujú. la media de dicha investigación arroja o muestra, yo le puse datos estadísticos. Muy Mm, bien. ¿Por qué? sí, porque aquí solamente como que está dando una am, descripción de los datos y la muestra para, bueno, los datos paramétricos, dice que se encarga de hacer, que como de probar las hipótesis, pero como que en el extracto que nada más nos puso no habló de hipótesis, pero eso a mí Bien. me hizo pensar Muy bien, señorita que... Ofelia. Le felicito. Excelente. Buena observación. Ajá. De hecho, aquí, cuando yo pongo medias, comparación de medias, promedio de satisfacción o porcentajes, pareciera que lo que estamos haciendo es un análisis de parámetros, ¿cierto? Ujú. O sea, el parámetro de entrada que me da la media proporcional a la satisfacción laboral entre la N mayúscula, o sea, población, contra la N minúscula de 300, no son parámetros, son datos estadísticos, ¿cierto? Sí. Ok, muy bien, excelente. Y por último, la muestra recolectada es representativa a la población, sí, no, ¿por qué? Yo le puse que no porque es menos de la mitad, Bien, pero ahí no ajá. sé qué pensar.
¿Pero qué? No estoy muy segura de mi respuesta. Ok, vamos a pedirle, muchas gracias señorita Ambrosio, muy buen trabajo. Se ve que hubo un buen esfuerzo de su parte para hacerlo. Vamos a pedirle al joven Gabriel, ¿dónde está Gabriel? ¿Se anda por aquí el Gabo? ¿O no? ¿O también se fue a vacunar? No, no está Gabriel. Ok, vamos a... Arián Zairet. Sí, profe. Hola Arián, ¿cómo está? Muy buen día. Bien, gracias. Bien, excelente. Zairet, por favor, ahí dónde está. Arián Zairet. Arlino Ángeles. ¿Dónde está Ambrosio? Al lado de Belén. Al lado de Belén. Belén está por acá. Aquí está, Arián Zairet. Muy bien. Adelante, Arián. Platíquenos su respuesta de el punto 5. Menciona un ejemplo de una investigación donde se trabaje con un muestreo estratificado. Yo le puse que coloqué el ejemplo de nuestro trabajo de investigación del semestre pasado. Bien, exacto. Bien, Nosotros elegimos, nos centramos en aquellos que se contagiaron de COVID-19 Ajá. y de todo eligió a aquellos que sustentan el hogar. De ahí solo los que tuvieran entre 25 y 60 años. Es correcto. Y específicamente que habitaran en Atotonilco, Tula y sus alrededores. Correctísimo. Y pues ya eran las únicas características que se necesitaban para comenzar a trabajar con ellos. Bien, 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 bien. Excelente. Ahí tenemos una forma intencional de trabajar la selección de nuestra muestra. Ajá. Incluso podríamos hablar el trabajo de selección de nuestra población. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos un tema sumamente interesante y creo yo muy importante en cuanto a lo que todos, sin excepción, hayamos tenido en un contagio cercano o personal, vivimos. Y era justamente el problema de la cuestión del cuidado, de todo lo que implica, ¿sale? Usted, señorita Arián, de manera muy precisa, nos pone acá que hay una muestra estratificada, pero ¿cuál es la estratificación? De entrada sería la edad, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué no menores a 25? Bueno, nosotros elegimos esa edad porque creemos que a los 25 años ya como que se tiene la madurez para sustentar el hogar. Exactamente. Puede ser antes, o sea, sin duda alguna, tenemos o conocemos personas que quizás antes de los 20, no sé, nuestros padres o nuestros abuelos, ¿no? Antes de los 25 años ya traían esto de pues tener una familia, incluso quizás hasta ya más de 2 hijos tenían, ¿no? Actualmente y bajo las condiciones en las que estamos trabajando, podemos entender ¿Sí me escuchan? Bueno. Sí se escucha, profe. ¿Sí está? Ok.
Algunas personas tienen esa necesidad de estratificar en función a un interés. Ojo, cuando nosotros tenemos una necesidad de estratificar a nuestra población por alguna característica, pues obviamente podremos desarrollarlo en función a los niveles o a las teorías sobre las cuales nosotros nos estemos enfocando. Por ejemplo, algunas teorías o algunas pautas nos llevan a pensar que en el caso, por ejemplo, de esta estratificación por ingreso económico, pues no pudiera ser necesariamente la que nosotros buscamos y otra que sí, ¿cierto? Muy bien, excelente respuesta, señorita Ariane Sairet. La siguiente, menciono un ejemplo, fíjate, esta es muy buena, ¿eh? Menciono un ejemplo de un tipo de investigación donde se trabaje con un muestreo sistemático al 15% de una N de 78.960. Yo puse como ejemplo, la Secretaría de Salud quiere saber la cantidad de infectados por COVID-19 con una muestra de 7.000. 78.000. 78.960 y el 15% este, que es 1.184 han estado en contacto con personas infectadas. Bien, ¿por qué estamos hablando, ojo, de un sistema de muestreo sistemático? Fíjate la pregunta. Pero bueno, bien, Sairet, muy bien, excelente. Muchísimas gracias, señorita Arián. Buen trabajo y sobre todo, qué bueno, porque esto al final de cuentas, como se los he dicho, y obviamente en el caso de la señorita Ofelia no tiene por qué aplicar, ya trabajaremos otras cosas, pero en realidad esto es justamente lo que he pedido que nosotros hagamos con la materia. Que lo que ya hicimos, que lo que ya vimos, que son datos, ojo, yo no les puedo decir si sirven, si no sirven, si valen, si no valen, si fueron correcta o incorrectamente obtenidos o no, porque al final dependerá de cada una de sus investigaciones y justamente con los trabajos finales que entregamos. Creo yo que ahí hay un avance. Me hacía una pregunta antes, bueno, de pasar a revisar las siguientes respuestas. De una vez les comento, una persona del grupo 2 me hizo una pregunta que me pareció muy buena. Me dijo, profe, ¿qué pasa, por ejemplo, con nuestro trabajo en donde sacamos análisis del discurso de las respuestas que se hicieron en el focus group? ¿Qué pasa si las queremos cuantificar? O sea, ¿qué pasa si contamos el número de veces que dijo miedo, muerte, terror, pena o así? Y las quisiéramos correlacionar con alguna variable de tipo cuantitativo. Eso se puede, o sea, ¿puedo correlacionar variables cualitativas con variables cuantitativas? Y me pareció muy justo, ¿por qué? En algunos casos, el avance que hicieron o entregaron algunos de ustedes en cuestión cuantitativa es mucho más fuerte, incluso llegamos a hacer análisis que no debíamos hacer, porque es correspondiente a esta materia, y al final de cuentas, bueno, tener esta situación muy presente. Eso es de entrada súper importante. ¿Por qué? Porque esos datos a nosotros nos pueden ayudar a llegar a cierto tipo de conclusiones, que incluso no necesariamente tuvieran o debieran de estar en este proyecto en el cual ya están trabajando. La idea es que al final de cuentas sirva para aprender, ¿ok? Sobre todo en cuestión cuantitativa. Indistintamente de si aplicaste bien o mal la escala y todo, tú tienes datos. Con esos datos nosotros podemos trabajar o generar algún tipo específico de inferencia. De hecho, el día de hoy vamos a empezar ya con el manejo, la construcción formal de ellos. Pero, ¿qué pasa con el dato cualitativo? ¿Qué es lo que les decía el profe Ocadis en función, por ejemplo, a las hipótesis en el sistema cualitativo? ¿Cómo las operaron? ¿Cómo las trabajaron?
¿Sí recuerdan esa parte? Señorita Durán, ¿usted me escucha? Profe, pero estoy pensando porque es que recuerdo las hipótesis, bueno, las hipótesis como tal, ay, pues sí, la nula y la hipótesis de investigación, pero eso es cuantitativo y cualitativo me parece que únicamente tenía la pregunta de investigación. Nada más. Y allí es en donde hay un avance tremendo. ¿Por qué? Porque aquí en la investigación cualitativa pues no se pretende como llegar a una conclusión, solo se llega a un análisis descriptivo, hermenéutico, sistemático, no sé, del discurso, de lo que la gente nos dice, cómo nos lo dice, sociohistóricamente, por qué nos lo dice, en fin, esa parte, ¿sale? ¿Hasta aquí tienen alguna duda o alguna pregunta? Todo está quedando perfectamente claro para poder avanzar ya propiamente con el análisis de las demás respuestas. Profe, yo sí tengo una duda con respecto a la tarea que me acaba de surgir hace como medio segundo. Venga. ¿Cuál es la diferencia entre los datos estadísticos y los datos paramétricos? Bien. Los datos estadísticos son aquellos que ya pasaron o que van a pasarse por un proceso de evaluación. Por ejemplo, un dato estadístico es lo que nosotros tenemos en función a un censo, a un análisis poblacional, a la aplicación de alguna escala, test, etcétera, ¿sale? Porque estadísticamente eso nos representa una fracción de una población o de una muestra. ¿Cuáles eran los otros datos? Señorita Durán. Los otros datos serían los paramétricos, pero Es correcto. sigo sin... ¿Cuáles son los datos paramétricos? Los que marcan o enmarcan nuestros resultados ¿en qué? En parámetros. Profe, pero entonces básicamente pueden ser los mismos. Sí, la diferencia es cómo los utilizamos. El dato estadístico, como lo explicamos al principio de la presentación, tiene que ver con la obtención de datos de una parte o de un punto de nuestra realidad. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Ok. El dato paramétrico es el que ya tiene un parámetro preestablecido. O sea, por ejemplo, en el caso de la señorita Ariane Sairet, la edad tiene un parámetro, pero al final de cuentas, lo que a mí me interesa no es el parámetro o el rango de edad o grupo etario con el que va a trabajar, indistintamente del sexo, la ocupación, el lugar de residencia, el tipo de familia, todo eso. Aquí lo que me interesa a mí saber es si el dato estadístico con el cual yo estoy encontrando una relación entre mis hipótesis y el desarrollo de los resultados tiene como tal una ventaja sobre lo que en general puede decirme la población. Es mucho. El dato estadístico me sirve para llegar a hacer inferencias. Recuerden, es por eso que esta materia no se llama análisis de datos cuantitativos, se llama estadística aplicada a la psicología. El trabajo que vamos a hacer con nuestros datos primero va a ser colocarlo en parámetros y posteriormente llevarlo a un nivel estadístico. O viceversa, si ya tenemos un dato, una población marcada o desarrollada con base a una proposición o propuesta estadística, bueno, pues entonces tendríamos que continuar en ello para la toma de decisiones, inferencias e incluso, lo vamos a ver más adelante, yo creo que la próxima semana, la posibilidad de llegar a proyectarlos hacia el futuro, hacer inferencias o incluso predicciones. Muy buena pregunta, excelente señorita Belén. Pero pues ya que anda usted por aquí y esperando haber resuelto su duda, sí me gustaría que me ayudara a responder el ítem número 6. ¿Lo puede leer, por favor? Sí, profe. Menciona un ejemplo de un tipo de investigación donde se trabaje con un muestreo sistemático del 15% de una N de 78.960. Muy bien, venga. Yo lo que puse era una investigación realizada en una planta general para trabajadores y donde se quería calcular o conocer el uso del celular en horas de trabajo. Bueno, saqué la K, que me dio .15 y pues yo coloqué así como un dato hipotético en plan, el primer número que se usa es el 10
Bien, Pero ¿por ya qué no el puse 10? los nada más porque quise, porque era aleatorio. Ok, 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 muy respetable. De hecho, básicamente era lo que exponíamos el día de ayer. O sea, el dato, el K que puede ser el primero, puede ser obtenido de forma aleatoria. Muy bien, continúe. Ay, perdón. Adelante. Ok. Y luego le puse que continuar así sucesivamente porque la verdad es que ya no supe cómo continuar. Ujú. Pero noté que en la parte de las diapositivas venía que en el caso de que la K se mostrara de manera decimal, entonces convenía un muestreo simple y pues ya de esta manera como que ahorrarte problemas. Entonces Ujú. como me salió punto 15, por eso ya no seguí eh, pues siendo tan específica en el ejemplo. Em, Cuando el joven Luis subió su tarea y revisándola, noté cierto patrón, no intencional, pero sí hay cierto patrón. De repente nos vamos siempre con los datos. Y ok, justamente para eso estamos en la escuela, para analizarlos, seleccionarlos. El día de ayer que platicaba con la señorita Durán, le daba justamente esa respuesta, ¿cierto? Sí, así es. ¿Qué es lo que está pidiendo básicamente el ítem 6? Un ejemplo ¿De qué? de un muestreo sistemático. Bien. Muchas veces, y esto por ejemplo es un problema, por cierto, que vamos a tener con los alumnos que van a presentar ahora su examen EGEL, debemos considerar o empezar a considerar ciertos aspectos, sobre todo en el análisis y la comprensión de los datos. Y hablo de datos cuantitativos, ¿ok? Entonces, muy bien, señorita Belén, me alegra que se haya dado cuenta. Continúe con el 7, por favor. Dice, se desea conocer la satisfacción laboral de los empleados de una empresa, para lo cual se aplicó una escala y se tomó como muestra a 300 de los 1250 colaboradores. Y se obtiene que 65%, ojo, el 65% de esta muestra cumple con las características de satisfacción, mientras que 40% no. La media de satisfacción fue de 50.92. De acuerdo con los conceptos revisados y los datos que se han recolectado, la media, fíjate la pregunta, la media de dicha investigación arroja o muestra datos paramétricos o datos estadísticos. Pues ahí ya noté que estoy mal. Por eso le pregunté, porque la verdad es que no había comprendido así como que muy bien la diferencia. Entonces el señor San Google me informó que el parámetro era bueno, que involucraba una media. Entonces yo dije, ahí dice media. Y dije, no, pues sí, tiene sentido. Era lógico, pero era incorrecto. Entonces, pues ahorita ya viéndolo, pues son estadísticos porque me dan datos, me da Y el el dato, de hecho 65, el me dato da está mal. 40. Ahorita lo Sí, acabo porque de no da notar. 100, Nos me da causó 105. conflicto. Sí. Muy bien, excelente, señorita. Perfecto, excelente. Ahora, el número 8. Un profesor quiere conocer la implementación de la plataforma Garza en el proceso de enseñanza-aprendizaje frente a la cuarentena impuesta por autoridades federales y estatales. Ha resultado favorable para el aprendizaje significativo de los alumnos de la licenciatura en psicología, por lo que decide aplicar un test de conocimientos o habilidades a un grupo de 60 personas. Para fines de comodidad, decide aplicarla únicamente a 20 sujetos. De diferentes semestres, pero ojo, con las mejores notas en los procesos de evaluación al primer parcial. ¿Qué tipo de muestreo, señorita Durán, está utilizando este profesor y por qué? Estoy utilizando el muestreo no aleatorio por conveniencia, porque en primera no lo había notado, pero en el párrafo específicamente ahí dice por comodidad. Entonces, pues ya ahí valió, ¿no? Ya no puede ser ni aleatorio en ningún caso. Y luego además, cuando hace énfasis en las mejores notas, estás ya seleccionando previamente a una población. Y ahora sí, podemos concluir que efectivamente es un muestreo por conveniencia.
¿Cuál es la conveniencia aquí? Que el que salgan bien me puede garantizar que entonces se cumpliría que la hipótesis de que la plataforma Garza, ¿qué? Si funciona o no funciona. Y va a estar en función a qué tan buenos son los alumnos, ¿cierto? O sea, ahí hay una conveniencia, una practicidad. Ojo, ¿por qué este ítem? Ustedes, con los trabajos que van a empezar a leer en papers, en algunos documentos, perdón. Ah. Ay, me llegó a la cabeza. Oh. Ah. Gracias. Se me movieron las ideas. ¿En qué me quedé? Ah, sí, que van a leer ustedes trabajos en donde se van a dar cuenta que por mucho que te intentan decir o hablar o comentar o platicar, muchos estudios son hechos convenientemente más por practicidad o por conveniencia. ¿Sale? Entonces hay que abrir mucho los ojos. ¿Ok? Carla Zulema anda por allí. Gracias, señorita Durán. Buena observación. Carla Zulema. Sí, profe. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bien, profe. Buenas tardes. Déjeme, la pongo acá y está la señorita Ávila. Alanis. Aquí está. Carla Zulema pregunta. En esta última parte, en el ítem 8, dice: un profesor conocer la implementación de la plataforma Garza, pero su respuesta fue que el tipo de muestreo que está utilizando es el muestreo aleatorio simple porque se da a cada elemento de la población un objetivo y tiene la misma probabilidad de ser seleccionado. ¿Eso es correcto? Sí. Bueno, en esa tenía duda, no estaba al 100% segura. Entonces fue como que puse la respuesta así. Así como. Bueno, como se me vino ¿Cómo que se le vino como? a la mente, así como. Bueno, es que estaba checando las diapositivas y ya me dio una idea. Uh-huh. Pues dije, pues es un muestreo aleatorio simple. Y pues le puse así. ¿Y qué fue lo que le dio la idea o qué elemento le dio la idea de que pudiera ser un muestreo aleatorio simple el que usó el profesor? Porque decía que solamente le iba a aplicar a 20 alumnos con las mejores notas del proceso del semestre. Ok. Y de esos 20 alumnos, si yo agarrara 5 al azar, de esos 20, si yo necesito 5, cualquiera de esos 20 tiene las mismas posibilidades de ser uno de esos 5 que yo elija, ¿cierto? Sí. Pero no es lo que se está pidiendo, ¿cierto? Alondra Julia, ¿le puedes ayudar a la señorita Carla Zulema, por favor, a responder esta pregunta que le estoy haciendo? Profe, tengo problemas de conexión sobre su trabajo. Ajá.
Dígame. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Claro que sí. ¿Le puede ayudar a la señorita Carla Zulema a verificar por qué la respuesta que puso no necesariamente es la correcta? ¿Por qué tuviera que ser la que usted dijo, que es la de muestreo aleatorio sistemático? Alondra Julia anda por allí. Ok, no está Alondra Julia. Arlene, ¿nos puedes ayudar a resolver cuál de las dos respuestas que dan tanto la señorita Carla, que era el muestreo aleatorio, y la señorita Alondra, que nos dijo que era aleatorio sistemático, se encuentran en un error? Ambas son, pues están equivocadas porque para comenzar nos pone ahí Ajá. que el investigador va a ocupar alumnos de diferentes semestres, pero Ujú. solamente a los que tienen notas altas. Entonces ya ahí está estableciendo un criterio. El hecho de que establezca un criterio hace que deje de ser aleatorio, porque ya no todos los participantes tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Correcto. Entonces, la opción el muestreo que se está haciendo sería un muestreo aleatorio por conveniencia. Bien. De hecho, sería no aleatorio, no por conveniencia. No aleatorio por Ajá, esta conveniencia, como ya lo mencionó, se debe a la comodidad que tiene el investigador solamente para trabajar con las personas de mejor promedio, porque para sus fines de investigación le es mejor trabajar con estos y no con otros alumnos. Muy bien, correcto. Excelente, señorita Arlene. Muy buena observación y sobre todo muy buen comentario. Hasta